compañeros, bienvenidos al primer seminario oficial del trimestre. El día de hoy tenemos el agrado de tener al doctor Eduardo Piña Garza, del área de mecánica de aquí de la UAM Iztapalapa, quien nos va a hablar un poco acerca de por qué se enseñan aquí la dinámica de los trompos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Les agradezco que han venido, que yo les explique por qué doy mis clases así. Hice un libro de rotaciones, empecé a dar algún curso hace 45 años aquí en la UAM de rotaciones y se hicieron algunas notas de ellas que luego se convirtieron en un libro que publicó la UAM y que se ha usado por muchos alumnos y profesores de aquí. Y bueno, en ese libro están algunas de las cosas que aquí pongo, pero como el libro se hizo ya hace mucho, creo que se hizo en el siglo pasado, en 1999, así que pues entonces ya en los últimos 20 años se ha avanzado un poquito. La investigación avanza lentamente, no tan rápido como quieren los políticos. Dicen, si doy tanto dinero, ¿por qué la investigación va tan despacio? Pues porque hay que hacer cosas nuevas. El problema de la investigación es que hay que hacer cosas nuevas, y si son nuevas nadie nos dice cómo se obtienen, ni cuáles son, ni cómo encontrarlas, ni nada de eso. Entonces, pues es difícil. Entonces, empiezo con que un cuerpo rígido lo definen en los libros como que tiene distancias constantes entre dos partículas del cuerpo rígido. Y todo el mundo lo entiende y les gusta la definición. Y entonces, ¿yo por qué la cambio? Así, yo lo defino diferente, ¿no? Estoy diciendo diferente, lo defino como aquel que tiene un sistema fijo de coordenadas anclado en el cuerpo rígido, ¿no? Donde todas las posiciones son constantes de movimiento. Este es el vector de posición de la partícula J. Todas las partículas tienen posición constante en un sistema de coordenadas. Y ya que dije que eso es AJ, si hay un punto fijo que no se mueve en el cuerpo rígido, la posición de cualquier partícula es la rotación de la coordenada constante. Y si se mueve y no tiene ningún punto fijo, entonces la posición es el centro de masa más la rotación alrededor del centro de masa, y en todos los casos tengo que meter una rotación. Entonces un cuerpo rígido, si se mueve mucho, tiene 3 coordenadas porque se mueve el centro de masa, y si tiene un punto fijo, entonces nada más tiene una rotación. La matriz de rotación tiene 3 variables independientes, así que un cuerpo rígido en total tiene 6 cantidades independientes, o 3. 6 si se mueve totalmente el cuerpo rígido, como una piedra en el espacio, o 3, o 6, o 3 si nada más se mueve con un punto fijo, como el trompo. El trompo mantiene un punto bastante fijo, y entonces al rotar alrededor de un punto fijo, el cuerpo nada más tiene 3 variables. Lagrange, hace muchos años, nos enseñó que para describir la mecánica debemos escribir las posiciones cartesianas en función de coordenadas independientes. Entonces, en las clases, el maestro de mecánica enseña: primero escriban las coordenadas en función de las variables independientes. Después, ¿qué hay que hacer? Después hay que calcular la velocidad, hay que calcular la energía cinética, hay que calcular la energía potencial en las nuevas coordenadas, en las independientes. Y después se aplica la maquinita de las ecuaciones de Lagrange y se tienen las ecuaciones de movimiento. Entonces el primer problema para nosotros que queremos hablar de rotaciones es describir la velocidad. Ya tenemos la posición, se supone, en función de las coordenadas independientes. Aquí está, o aquí. Y su velocidad, entonces, es lo primero que calculamos: la velocidad del centro de masa y la velocidad de la matriz de rotación. Los libros no hablan de la velocidad de la matriz de rotación. El libro de Piña sí habla, pero en general muchos libros no. Entonces, pero nosotros, para hacerle caso a Lagrange, necesitamos conocer R punto.
Entonces lo primero que hacemos es conocer el repunto. No encuentro mucho la definición de velocidad angular. Todos trabajan con velocidad angular en física, pero yo no la encuentro la definición en los libros de mecánica, ni en los elementales, ni en los avanzados, ni en los de divulgación. En unos pocos libros está, pero no es fácil de encontrar. Entonces, ¿yo cómo la defino? Otros y yo. Hay algunos que también la definen igual. El vector de la matriz antisimétrica, donde T quiere decir traspuesta, y no conozco otra definición. Hay muchos alumnos y algunos a veces ya llevaron muchos cursos, otros menos. ¿Conocen ustedes otra definición? Repito, me doy cuenta que la R traspuesto por R punto es antisimétrica, que hay un vector asociado a ella, y ese le llamo la velocidad angular. Tres componentes que son el vector asociado a la matriz antisimétrica, es la matriz antisimétrica. Entonces la componente 1, 2 le llamo menos omega 3, la 1, 3 le llamo omega 2, la 2, 3 le llamo menos omega 1. Es antisimétrica. Entonces hay tres componentes, omega 1, omega 2, omega 3, que están ahí en la matriz antisimétrica, y eso es la velocidad angular. Qué feo, ¿no? Pero es la única definición decente, correcta, que yo conozco. Yo no conozco ninguna otra definición. ¿Ustedes conocen otra? Yo veo en los otros libros algo como una definición de velocidad angular y hasta un cálculo de velocidad angular, pero no lo entiendo. Si yo no lo entiendo, pienso que algunos de ustedes tampoco lo van a entender, pero lo pueden aprender de memoria. Pueden creer en eso. Pero yo estudié en una universidad donde me dijeron, no creas en los maestros, verifícalo por ti mismo. Tratado de verificarlo por mí, y esa es mi definición. ¿Por qué? Porque así la entiendo yo, aunque me cueste mucho trabajo. Y entonces ya puedo yo calcular la velocidad en la matriz de rotación, que es R por omega cruz, a despejo de esta ecuación. R punto es R, porque R por R traspuesto en la matriz unidad son inversas una de la otra, por ser rotaciones. Esta es la matriz unidad. Y entonces, derivando esta ecuación, encuentro que esto es antisimétrico, y ya que demostré que es antisimétrico, existe un vector que se puede escribir como él, y esa es la velocidad angular en el cuerpo. Y con ella puedo calcular la velocidad y puedo calcular la energía cinética. Fíjense que se separa en dos sumandos siempre, el del centro de masa y el alrededor del centro de masa. Si hay un punto fijo, esto no aparece, entonces es la rotación alrededor del punto fijo. La energía cinética se ve como el producto de la velocidad angular, la matriz de inercia y la velocidad angular. Donde esa es la velocidad angular, un vector fila, esta es columna, para que este producto dé un número. La mitad de ese número es la energía cinética de rotación. Aparece la matriz de inercia. ¿Cómo? ¿Cómo aparece la matriz de inercia? O sea, veamos rápidamente cómo aparece la matriz de inercia. Nosotros vemos en la matriz en la velocidad, queremos calcular el cuadrado de la velocidad, pero el tamaño no cambia con la rotación, entonces el cuadrado de este sumando es el cuadrado de omega cruz A. Esto es lo primero que me doy cuenta. Y ya que me di cuenta, el cuadrado de cruz A, sé que es el producto de los tamaños por el seno del ángulo entre los vectores al cuadrado. Como el seno no lo sé escribir muy bien, lo escribo como 1 menos coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado. Y saco fuera de omega, como factores comunes omega y omega, pero no la puedo sacar fácilmente porque esto es un número. Entonces ese número, que es A cuadrada, lo sustituyo por A cuadrado multiplicando la matriz unidad, y entonces ya lo puedo sacar fuera. Aquí lo saco fuera del producto escalar.
de un lado y del otro. Aquí, para sacar fuera omega cuadrada, meto la matriz unidad y junto todo esto ya se vuelve una matriz. Eso es una posición. Tenemos que multiplicar por la masa, sumar todas ellas. Y el resultado es una matriz simétrica. Y esa matriz simétrica, haciendo una rotación constante en el cuerpo, la puedo diagonalizar. Fíjense que estamos hablando de posiciones constantes. Entonces esta es una matriz constante que depende de la masa y de las posiciones fijas constantes del cuerpo rígido, con lo que yo defino el cuerpo rígido. Y la diagonalizo rotando del sistema fijo. No me quedo con el primero que se me ocurre, sino lo roto a hacer que sea diagonal la matriz. Yo sé que rotando con una rotación constante la hago diagonal y ese es el sistema de ejes principales de inercia. Aquí hay algunos cálculos para que vean cómo van apareciendo las cosas. El vector A de una partícula tiene tres componentes, la X, la Y y la Z. Cuando yo digo esta expresión, que es cada uno de los sumandos, sin el índice J, sino cualquiera de las partículas, cada uno de esos sumandos da este resultado. ¿Cómo lo obtengo? Pues aquí está, A transpuesta por A es A cuadrada, por la matriz unidad, menos este por este. ¿Sí? Entonces, esto me da la suma de los tres cuadrados en la diagonal, pero luego le quito aquí el cuadrado en la diagonal, este otro cuadrado en la diagonal, este otro cuadrado en la diagonal. Con signo menos también es AX por AY, AX por AZ. Entonces este tipo de producto no es muy común y conviene que los alumnos lo vean, para que vean que no estoy haciendo trampa. Este por este da una matriz, que son las fuera de la diagonal, más el AX cuadrado, AY cuadrado y AZ cuadrado, que lo estoy restando a la suma de los tres cuadrados que multiplican a la matriz unidad. Ya después se suman sobre todas las partículas y se cancelan unas positivas con negativas y dan cero. En la diagonal, sin embargo, siempre salen números positivos, porque son sumas de cuadrados que multiplican a masas positivas. Esa es la matriz de inercia. Los libros trabajan la matriz de inercia, pero no insisten en que es en el sistema de ejes constantes, fijos del cuerpo. No es en el sistema de laboratorio, en el sistema inercial, no. Hay que pensar en el cuerpo, si no, no es verdad, no son constantes. Ahora voy a hablar del momento angular. Es un objeto importante para un cuerpo en rotación, es un vector. Se define como el momento angular de cada partícula sumada por todas las partículas. R cruz, masa por velocidad. Sustituyendo la expresión en función de las coordenadas del cuerpo, me da un sumando que tiene que ver con el centro de masa y otro sumando que tiene que ver con la rotación. Esa separación se debe a la definición del centro de masa. Los términos cruzados se anulan por la definición del centro de masa. Entonces se separan los sumandos en el momento angular y en la energía cinética y en el momento de inercia. El momento de inercia no lo vamos a ver, pero vamos a ver el momento angular, este sumando más este otro, y este es el que nos interesa. Es el momento angular de rotación J igual a la suma sobre todas las partículas. Esto es en el sistema inercial. Yo no veo que alguien lo escriba así. Luego, este es en el sistema inercial, pero AJ y omega están en el sistema del cuerpo. Por eso necesitan la matriz de rotación para pasarlos al sistema inercial. Entonces, como Lagrange quiere que vaya al sistema inercial, pongo así la matriz de rotación. Y hay un libro muy importante de mecánica, el Goldstein. Vean su matriz de rotación.
Él va del inercial al fijo. Es el inverso de esa matriz. ¿Por qué tú lo haces al revés con la matriz inversa? Porque yo estoy haciéndole caso a Lagrange. Porque yo quiero escribir lagrangiano. No quiero copiar a Goldstein. Sino lo que quiero es hacer mecánica como me enseñó Lagrange. Mucho antes que Goldstein, más de 100 años antes. Entonces fíjense lo que pasa. Me doy cuenta de que hay un teorema que dice el producto cruz de los vectores rotados es la rotación del producto cruz. ¿Por qué? ¿Cómo defines el producto cruz? Es un vector perpendicular a los factores de tamaño igual a la magnitud de los factores por el seno del ángulo. Lo rotan. Al rotarlo no cambia el tamaño de los vectores, ni el ángulo, ni el vector perpendicular. Entonces es verdad lo que yo digo. La rotación del producto cruz es igual al producto cruz de los vectores rotados. Entonces puedo sacar la rotación fuera y lo que queda, todo el mundo sabe, que es la matriz de inercia constante por omega. Ese cálculo está aparecido en los libros sin R. O sea, para el momento angular en el sistema anclado. El momento angular en el inercial, la parte de rotación nada más. En el inercial, en el anclado rotada por R. En los libros sí aparece que el momento angular es I por omega. Esa fórmula, no sé si es válida o no es válida, fuera del sistema anclado. Pero solo se usa en el sistema anclado. ¿Por qué solo se usa en el sistema anclado? Porque solo en el sistema anclado la matriz de inercia es constante. Entonces, aunque les canse el pensar, dense cuenta que, aunque los libros no dicen, no insisten, la matriz de inercia la vas a usar, va a ser útil, la quieres tener solo en el sistema anclado del cuerpo. No la necesitas en el inercial, porque ahí sería dependiente del tiempo. Entonces, tenemos esta fórmula J igual a RI omega, que no está en muchos libros. Yo creo que en ningún libro, que no está en los libros. Que no está en los libros, RI omega. Esto sí está en los libros. Pero no dicen que es en el anclado. Yo no solo roto la posición constante, ya estoy rotando el vector de momento angular y puedo rotar la velocidad angular en el sistema anclado y tener la componente de la velocidad angular no en el anclado sino en el inercial. Y la omega cruz del inercial es R punto por R traspuesta. He cambiado el orden de las dos matrices solamente, pero con eso es suficiente para poder despejar de dos maneras diferentes la matriz de rotación. R por omega cruz o la otra omega cruz por R. La que más uso es esta, pero esta también es verdad y es útil cuando cambiamos de un sistema ordenado a otro que está rotando como la Tierra. Al pasar del inercial al sistema de la Tierra es mejor usar esta ecuación. Entonces, van viendo que estoy marcando las diferencias con los libros. ¿Por qué? Para que entiendan por qué hago las cosas. ¿Ve? Entonces, voy a escribir la ecuación de movimiento del tronco, que es la ecuación de Euler. ¿Y en qué se basa? Pues en las ecuaciones de Newton. ¿Y qué dicen las ecuaciones de Newton? Pues que la derivada de la masa por la velocidad es igual a la fuerza de la partícula. Y para un cuerpo lo que se hace es sumar eso y se entiende entonces
que la derivada de la masa por la posición, ¿verdad?, es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre todas las partículas. Pero la derivada de la masa por la aceleración sumada sobre todas las partículas del cuerpo me da la masa por la velocidad del centro de masa, igual a toda la suma de todas las fuerzas que actúan sobre las partículas. El centro de masa se mueve con la suma de todas las fuerzas. Pero eso no nos importa, pero nosotros queremos ver la rotación. Bueno, para la rotación, lo que se sabe es que la derivada del momento angular es la torca respecto al centro de masa. Y la torca es el vector de posición respecto al centro de masa de la partícula J cruz la fuerza Fj. Esa torca, si se suma sobre todas las partículas, nos da la derivada respecto al tiempo del momento angular. ¿De dónde sacas eso? De las ecuaciones de Newton. Ahora saco algo más. No la segunda ley de Newton, sino la tercera. La ley de acción y reacción. ¿Qué me dice esa? Bueno, esa la encuentra Lagrange. Se da cuenta que las fuerzas internas, al sumar todas las fuerzas, se cancelan porque van en sentidos opuestos las de una partícula. El principio de acción y reacción dice: la fuerza de una partícula sobre otra es la de la otra sobre una. Si suma sobre todo, se cancelan todas las fuerzas internas. O sea, las fuerzas que mantienen fijas, constantes las posiciones del cuerpo rígido, al sumarlas se cancelan. Entonces, ¿qué necesito yo para escribir la ecuación de movimiento para J punto? J punto es igual a la torca externa total, la de las fuerzas externas del sistema, no las internas que se cancelan. Entonces, dejando ella, yo quiero ver esas fuerzas en el sistema anclado, porque tengan muchas cosas útiles en el sistema anclado: la velocidad angular, la matriz de inercia, etc. La velocidad angular en el sistema anclado la estoy usando mucho. Entonces lo que tengo es esta ecuación como base, pero la voy a escribir en el sistema anclado, y para eso tengo que escribir que J punto es R por L. Y entonces R por L es R por L punto más R punto por L. Y entonces otra vez necesito R punto para escribir esas ecuaciones que quiero escribir. Y como R punto es R por omega cruz, tengo esta ecuación, que J punto en el sistema anclado se va a ver como la rotación de esta expresión, L punto más omega cruz L. Y eso se va a igualar a R por K. Quitando la R, tenemos en el sistema anclado la ecuación de movimiento. ¿Por qué aparece un término extra? Pues porque hemos rotado, hay una contribución no inercial. Ya no estamos en el sistema inercial, en el anclado, entonces aparecen una especie de fuerzas centrífugas, algo nuevo, pues debido al cambio de coordenadas nada más. Y esa es la ecuación de Euler. ¿Y cómo lo obtienen en los libros? No entiendo. Dicen cosas que no se entienden y llegan a la misma ecuación. Se dieron cuenta que yo cambié, obtuve la misma ecuación, pues de una manera más o menos clara, quizá muy rápido, pero claro. O sea, la obtengo haciendo operaciones muy claras, sin hacer trampa. Y en los libros de los grandes escritores de la mecánica, lo ponen de una manera que no se entiende. Claro, como hay esa relación L igual a I omega, pues en lugar de omega puede poner I a la menos 1L, pero otros prefieren en lugar de L poner I omega. Entonces, esta ecuación se puede escribir en función de L o en función de omega. Los libros la escribían generalmente en función de omega. Y yo no, yo la escribo en función de L. ¿Por qué? Porque esas ecuaciones tienen constantes de movimiento.
La constante de movimiento que vienen de ahí se obtienen de escribir esta ecuación de Euler, o esta ecuación de Euler, se puede multiplicar escalarmente con L y con omega y se obtienen constantes de movimiento. Ese es el momento angular ya integrado. Está sobre la esfera. Son cortes. ¿De qué? El cuadrado del momento angular, que es una constante, y otra constante es la energía cinética, porque no hay energía potencial ni trompo libre, porque no hay torca. Y entonces se cortan en una esfera y un elipsoide. Si trabajas con la velocidad angular, se cortan en dos elipsoides. Es mucho más difícil entender geométricamente la intersección de dos elipsoides, aunque tengan los ejes de simetría coincidentes. Más difícil la intersección de dos elipsoides, que daría la velocidad angular, que la intersección de una esfera con un elipsoide. Es más fácil, sobre todo si dibujo la esfera y encima dibujo los cortes de los elipsoides con la esfera para distintas energías. Para distintas energías, la misma constancia de energías cinéticas, de la energía del momento angular, una esfera constante, pero cambiando las energías, me da distintos cortes. Entonces, el corte va a ser una curva en donde se cortan la esfera con el elipsoide y ahí se va a mover el momento angular. Y esta figura no es original mía, está en mi libro de rotaciones, pero también aparece en otro libro. La gente ya se ha dado cuenta que es mejor estudiarlo con el momento angular. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque es una esfera. La esfera es más fácil que el elipsoide. Y los dos están relacionados por constantes que son los momentos de inercia. Y este señor es Euler. Euler con color azul, vean en los ojos y ese de color azul. Euler. Es un personaje importantísimo en la física y en las matemáticas, y por eso está ahí, porque además resolvió este problema por primera vez. Pero yo he estudiado mucho tiempo esas cosas, y ya desde hace mucho tiempo me di cuenta que había muchas constantes en este problema. 5 constantes. El momento angular, la energía total, que es la energía cinética, y los 3 momentos de inercia, 5 constantes. Pero estudias la solución y te das cuenta que esas constantes aparecen siempre en una cierta combinación. Y esa combinación hace que uno diga, voy a cambiar de variables. Entonces yo conozco los 3 momentos principales de inercia. Pues los inversos de ella los voy a escribir como el promedio de los inversos más una constante por EJ. Impongo 2 restricciones sobre EJ, sobre las 3 E1, E2 y 3. Una de las 3 es 0. Cuando uno tiene 3 raíces de una ecuación cúbica, uno cambia la ecuación cúbica para que la suma de las raíces sean 0, quitándole la tercera parte de la trazada. Y otra que se hace menos frecuente es darse cuenta, ¿verdad?, que como la energía es proporción, aparece la relación entre energía y momento de inercia, ¿verdad? Resulta que conviene imponer otra restricción sobre ella, también en función de los momentos de inercia conocidos. Y entonces uno trabaja con estas 3 constantes, E1, E2 y E3, porque lo demás, H y P, son conocidos. Y esas constantes tienen 2 restricciones y se pueden escribir con un parámetro.
En lugar de los 3 momentos de inercia, un solo parámetro es el que aparece en las ecuaciones de movimiento, porque tienen 2 restricciones. Y la solución de la cúbica por el método trigonométrico sugiere introducir un ángulo gamma. Y ese ángulo gamma más 180 grados, no, más 120 grados, gamma menos 120 grados, forman una estrella como la de Mercedes-Benz. Nada más que aquí está girando un ángulo gamma. Y al proyectarse me da los 3 números, E1, E2 y 3, cuya suma siempre es 0, y suma de cuadrados, si el radio es 1, da 3 medios. Entonces, en lugar de 1, E2 y E3, ya solo tengo gamma. Y a la energía, o sea, me doy cuenta, a la hora que yo quiero que se corte la esfera de momento angular con la energía, me doy cuenta que el parámetro para saber si se cortan o no se cortan es 2e entre j cuadrado. Y le hago la misma transformación que le hice a los momentos de inercia que tienen las mismas dimensiones. Y introduzco la misma h y la misma p, pero en lugar de energía y de cuadrado de momento angular, sino una combinación de ellos, me da una nueva constante que es E0. Y yo escribo toda la mecánica del trompo con esas 2 constantes. En lugar de 5, 2. ¿Por qué lo hago así? Para meter lo esencial, que es gamma y es 0. Bueno, el video que presenté antes calcula el movimiento dando únicamente esos 2 valores, el ángulo y el 0. Es lo que me pide el video para dibujarlo, y lo dibuja porque todo se puede escribir en función de eso. También el tiempo. También el tiempo, ¿por qué? Porque el periodo matemático de la solución es función de esos 2 constantes. Y entonces no me preocupo del periodo físico, sino del periodo matemático, que es el que yo dibujo. Lo divido entre 200, dibujo 200 imágenes y el trompo se empieza a mover. Y se mueve como se mueven realmente los trompos libres. Las piedras en el espacio lejos de todas las torcas se mueven así como se mueve el video. Lo estoy calculando en el sistema anclado. Entonces, estoy escribiendo el momento angular que se mueve, L, es el tamaño constante, porque se conserva el momento angular en el sistema inercial. Es una constante por el vector constante K, que yo lo escojo donde yo quiero, lo escojo en la dirección 0,01. Y entonces me interesa, para saber cómo se mueve el momento angular en el sistema anclado, pongo un vector unitario. Ese vector unitario está en la esfera unidad y en un elipsoide o un cono, según yo lo vea. Aquí es creo que es un hiperboloide. Y función de 2 parámetros. Doctor, ¿quiere que no le Yo puedo hacerlo. ¿Sí? Yo puedo hacerlo. Aquí lo tengo. Es que voy a avanzar. Ya apareció. Ahí está la solución. Esta es la solución. Ahorita usted mira. Esa es ya la solución matemática. Se escribe con ayuda de unas funciones elípticas. Esas son las mismas soluciones que las del péndulo simple. No las han visto muy bien en sus programas. Hay libros de mecánica que tienen la solución del péndulo y que tienen la solución con esas funciones.
¿Cuál es la solución? Tienen la solución. Y tan buena es la solución que además de dar la solución, la variable alfa es lineal en el tiempo. Entonces, es fácil su comportamiento en el tiempo de la variable. Entonces ahí pongo ecuaciones matemáticas que dan la solución. Todo eso se conoce, se puede conocer bien. Podemos dar fórmulas y las daremos para que ustedes las vean aunque sea por un ratito. ¿Y cómo se mueven? Vean así. El momento angular traza esta curva. En las patas perpendiculares a la matriz de rotación trazan curvas de este tipo que son sillas de caballo que las estamos viendo en perspectiva. Son las tres filas de la matriz de rotación. Es la que nos dice cómo se mueve el cuerpo. En el video están ancladas las tres patas, el vector unitario, ¿verdad? Están ancladas al cuerpo y se mueven en el video en perspectiva. Esas figuras son la proyección del video. Piña lo publica en 2015 y esas figuras, estas dos. Esta no la publica. Las dos dice que sí están vistas desde cierto lugar. O sea, que sabemos desde dónde vemos la figura y la dibujamos como debe ser, como se vería y como se ve en el video. ¿Qué está ahí? Otro problema. El movimiento de un trompo en el campo de gravedad, esta es la fuerza de gravedad, el peso, masa por G, la gravedad. El punto es fijo, el punto, L es la distancia del punto fijo al centro de masa. Entonces esta es la energía potencial y esta es la energía cinética y se supone que dos de los momentos de inercia son iguales porque el cuerpo es simétrico. Y está escrita su energía cinética menos su energía potencial. Se escribe en términos de los ángulos de Euler, que es una ayuda para la matriz de rotación, unas coordenadas para la matriz de rotación. ¿Qué coordenada? Ahí está. Un giro alrededor del eje 3, del sistema anclado 3, después una rotación del sistema 3 anclado a una posición arbitraria, inercial, y luego una rotación perpendicular al 3 hasta llegar a las coordenadas x1, x2 del sistema inercial. Son los tres ángulos de Euler. Así están en el libro de Goldstein, están al revés. Él tiene esta figura al final porque él gira primero phi, y luego teta y luego psi. ¿Y por qué lo hago yo así? Porque esta es la primera rotación sobre el anclado, la segunda rotación sobre la primera y el anclado, y la tercera sobre la segunda y la primera del anclado. O sea, yo estoy viendo las cosas del inercial al anclado. Lo quiero en el inercial, entonces multiplico las matrices al revés. Es la misma, pero yo lo estoy haciendo en el orden que me pidió la. Y así lo dibujo, y es distinto el dibujo en el libro de Goldstein que en el libro de Piña. Lo demás es muy parecido, lo descubre Lagrange. Dice, se conservan los dos momentos, son constantes, la Pφ, la Pψ y la energía. Y eso ya da ecuaciones de movimiento que resuelven el problema. Pero las funciones que lo resuelven, Lagrange da la solución, pero Jacobi da la solución. Yo hago una transformación canónica que no está en los libros, excepto en el libro de Saletan y José, de Cambridge. Y en ese libro se hace la misma transformación que le copian a Piña. Y encuentran que se simetriza el problema.
ahora se pueden cambiar phi con un término extra en la energía, una rotación constante alrededor de psi, simetriza el problema. Y dan referencia a pi. Uso el tiempo sin dimensiones, uso constantes sin dimensiones para todo, y escribo la ecuación para el coseno de zeta, de teta, que es el ángulo intermedio de rotación, el ángulo de cabeceo, como una ecuación igual a la de un pozo cúbico. Es la energía cinética más la energía potencial de un pozo cúbico. El movimiento de z es como el de... Y el cubo tiene 3 raíces, ¿no? Z1, Z2 y Z3. Y veo el problema como el movimiento en un pozo de potencial cúbico, esta es la cúbica, y se mueve únicamente entre las raíces esta, se mueve periódicamente. El coseno de teta tiene un movimiento periódico. Y la solución también se escribe en términos de las mismas funciones de Jacobi. Y claro, aparecen las raíces. La primera raíz más la distancia de la primera a la segunda, con una función periódica que va y viene en el periodo de movimiento. La constante K, que nos dice qué función es, pues es función de las raíces, y el tiempo se escribe también con ayuda de las raíces. ¿Qué propiedades? ¿Qué es lo que yo sé de las funciones elípticas? Pues casi nada. Yo lo que sé son estas 3 ecuaciones. En el libro escribo también las derivadas de Cn y Dn, pero esas las puedo despejar de estas igualdades, por eso no las escribí aquí. Escribo las ecuaciones que uso para que vean que no es tan difícil resolver el problema. Y luego me doy cuenta que usando la simetrización, la suma de las velocidades angulares de los otros dos se puede escribir en función de z de una manera más sencilla que como aparece en los libros. Y luego me doy cuenta que la integral que aparece haciendo un cambio de variable de constante es la misma que apareció en el trompo de Euler. Eso no lo dice nadie. O sea, la solución del trompo de Euler se puede encontrar en algunos pocos lugares, por ejemplo en el libro de Landau y Lipschitz de Descartes. Pero la del trompo no se encuentra. La primera parte que ya obtuve sí se encuentra en el libro de Griffiths, y en el de Saltan y José, pero esta otra parte donde yo identifico el problema matemático con las mismas integrales que encontré antes, son las mismas que encuentro después. Entonces no tengo que estudiar más. Yo no sabía nada, pero si sé uno también sé lo otro, porque son las mismas funciones. Entonces por eso estas integrales son promedios de las funciones periódicas, porque el movimiento del ángulo que falta es una función periódica más el promedio lineal en el tiempo. ¿De dónde sacas eso? ¿De la serie de Fourier? La serie de Fourier es una periódica más el primer término es una constante. Y al integrar las periódicas vuelven a dar periódicas, pero al integrar la constante me da un término lineal en el tiempo. Pues el término lineal en el tiempo, dice Jacobi, eso es muy sencillo y lo tira. Y se queda con lo demás. Y eso es con lo que yo me quedo y con eso es lo que yo dibujo. Es la parte complicada. Tenemos la solución en series de Fourier. La máquina, no yo, la máquina calcula esto. Con esto puedo yo dibujar porque son series de Fourier con unos coeficientes que convergen rapidísimo, porque la Q es un número menor que 1. Entonces la máquina, en lugar de sumar un número infinito de sumando, con sumar 10 o 15 ya me está dando la respuesta correcta a 15 decimales.
Entonces puedo calcular y puedo dibujar. Y ahí está. Trompo progresivo y la herpolodia, ¿no? Cómo se mueve regresivo, cuspidal y sus herpolodias. Y luego viene el teorema de Jacobi. Jacobi ve que la matemática es igual y dice: la rotación de Lagrange la puedes escribir como un producto de dos rotaciones, que también es una rotación porque es un grupo, el grupo de rotación. Si multiplicas dos rotaciones obtienes una rotación. La rotación de Lagrange del trompo se puede escribir como el producto de dos rotaciones de Euler, del otro problema. Y lo interesante es, la velocidad angular del trompo es menos 2 veces la velocidad angular del trompo 1 visto en el sistema anclado. La velocidad angular en el sistema anclado del trompo es 2 veces la velocidad angular en el sistema anclado del trompo 2, de R2. Y la velocidad angular, no es al revés, en el sistema, está en el anclado, inercial, inercial, inercial. Y aquí las velocidades de los trompos 1 y 2, para que funcione todo, tiene que ser el negativo uno del otro. Me encontré un artículo en donde en lugar de signo menos ponían signo más. ¿Saben lo que pasa? El trompo no se mueve. Con ese error de signo, todos nos equivocamos a veces en un signo, en los exámenes sobre todo. Con ese error de signo el trompo no se mueve. No quisieron publicar el artículo en la misma revista en donde cometieron el error. Tuve que publicar en otra revista. Entonces, la ecuación del trompo es un poco más simple si simetrizamos con la transformación canónica. El término de producto cruz entre omega y L no aparece, porque si el trompo es simétrico, omega y L son paralelos y el producto cruz es 0. Entonces simplifica la ecuación y se ve igual en el sistema inercial que en el sistema anclado. En el sistema inercial, el eje, la fuerza, a ver cómo está, lo escribí mal. En el sistema anclado, están al revés. En el sistema anclado, caes en la dirección del eje y la torca por la fuerza se mueve, es variable. En el sistema inercial, la fuerza es constante, es la fuerza de gravedad, y la que es variable es el eje. Entonces los puse al revés en esta transparencia. Esas son las ecuaciones de movimiento. Y con el problema del trompo hay estas ecuaciones que no me lo van a creer, que no están en mi publicación. Estos son los dos trompos de Euler. K sería la dirección del momento angular fijo. La rotación del momento angular móvil es de R1L1 y R2L2 al mismo vector. Sus ecuaciones de movimiento serían I1 cruz omega 1 y 2 cruz omega 2, pero una es el negativo de la otra. ¿Y cómo se relacionan estas con la dirección de la fuerza y el eje de figura? La fuerza es la rotación 1 de L2, el eje es la rotación 2 de L1. Algo más es que la velocidad angular tiene como ecuación un medio del producto cruz de los dos vectores. Eso es nuevo, es la última transparencia que yo hice, pero me gustaría prender la luz
y que vieran una figura que hice hoy en la mañana, antes del seminario de los líquidos. Me dicen que sí se ve, pero hay que prender quizá más la luz. Entonces, la rotación, la fórmula es R2 por R1 traspuesto. Entonces, ¿cómo lo veo yo? El sistema inercial, el sistema del cuerpo y el sistema de Jacobi intermedio entre los dos. Yo paso del cuerpo, en el cuerpo, K es constante el eje de simetría. Y rotando encuentro el eje de simetría en el sistema inercial. Pero en Jacobi me da un L1 que resulta ser el vector del eje. Rotando por R1 me da, en el sistema del cuerpo, rotando por R2 me da el vector en el sistema inercial. Y lo mismo pasa para la fuerza. La cosa es al revés, fíjense que ahora K está en sentido contrario. En el sistema inercial, ¿no?, la fuerza es K. Y en el sistema del cuerpo se mueve. Y se mueve con R. La rotación de K es... No, la rotación de F me da K. Y otra vez, L2, si lo roto en R1 me da F. Si lo roto con R2 me da K. Entonces se ve que L1 y L2, los vectores de Jacobi, tienen sentido físico. Este es el eje de rotación en el sistema intermedio de las dos rotaciones. Y esta es la fuerza en el otro sistema. Tienen sentido físico. Entonces, como ven, vemos de otra manera la dinámica del tronco. ¿Y qué razones tenemos para verla? Ya se las he dicho. No sé si ya hay preguntas todavía. Se supone que tengo 5 minutos de preguntas y si me dan una hora, pero si no me dan una hora, que acabamos. Entonces, ¿quieren una pregunta? O muchas preguntas. ¿Tienen una pregunta? Piénsenle, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo que quieren saber? Y yo no voy a decirles todas las verdades todos los días, pero hoy les puedo decir verdades que nunca he dicho. Le damos las gracias al doctor por su plática. Pues que no tienen preguntas, dice. Entonces voy a seguir. En 2011 escribí un artículo que se llama Rotaciones con el vector de Rodríguez. Cuando estaba yo en el Politécnico después de la UNAM, estudiando maestría en física, que nunca obtuve la maestría porque no existía oficialmente, me fui al doctorado sin tener la maestría y me dieron una revalidación para poder llegar al doctorado. Ahí Oyarzábal nos enseñó los parámetros de Euler-Rodríguez, que se relacionan con los cuaternios, se relacionan con los parámetros Cayley-Klein, que sí se estudian en mecánica. Dirigí en 1971 una tesis de cuántica de rotaciones, en donde los parámetros eran los de Euler-Rodríguez. Oyarzábal les llamaban Euler-Rodríguez-Olinde. Así lo había copiado de un libro de Cartán. Pero Rodríguez-Olinde es el nombre, el apellido y el nombre. Entonces debía ser Rodríguez solamente, porque el nombre no se dice. No son 3 personas, son 2. Euler y Rodríguez.
aparece un trabajo histórico que habla del vector de Rodríguez. Y ese trabajo histórico dice: falso que los números cuaternios hayan sido inventados por Cayley y por Hamilton. Los inventó Rodríguez, que fue un matemático, que también fue banquero y que también fue socialista en el socialismo francés de Saint-Simon, que fue anterior al de Marx. Y se muere Rodríguez, se olvidan de él y lo resucitan recientemente. Aprende Rodríguez. ¿Quién es Rodríguez? Y con un vector de Rodríguez se puede describir también rotaciones y escribe un artículo sobre eso. No sobre la parte histórica, en el pleito que ya lo habían dado a Allman y otras gentes. Gray, una historiadora, Gray, Allman, un matemático argentino. Mi artículo de 2011 lo han bajado de la red 1800 veces. Si les interesa en el mundo. Es de 2011, 1800 veces lo han bajado de la red. Y dice ResearchGate que es el artículo que más han bajado en mi departamento. No creo que sea verdad, pero es chistoso, ¿no? Después de eso escribí 2 artículos. Uno para dibujar el trompo en 2015, el trompo libre, y otro para dibujar el trompo simétrico en 2017. Y esos no los bajan de la red. Pero son donde están las soluciones con funciones elípticas que se permiten calcular y dibujar. No les interesa a ellos. Lo que les interesa es lo de Rodríguez. Esto lo voy a tratar de publicar, porque creo que es nuevo. El que no lo tiene nada. Son muchas relaciones entre vectores. Vean ustedes, tengo 3 y 6 vectores, pero se supone que es el mismo vector en 3 sistemas de coordenadas diferentes, y las rotaciones que uso son las 3 rotaciones R1, R2 y R, y la composición de ellas. Y la ecuación de que omega 1 es igual a menos omega 2 sirve para decir que son 2 trompos que se mueven estando en contacto entre ellos, porque la velocidad angular es el punto donde no se mueve el cuerpo, es el eje instantáneo de rotación, está girando alrededor de ese punto. Eso quiere decir que los 2 trompos giran alrededor, y al moverse en conjunto es lo mismo que un trompo que está girando en el campo de gravedad. ¿Qué más les digo? Bueno, Oyarzábal trabajó aquí, fundó la UAM en el 74, se murió en el 77. Yo estaba en Azcapotzalco, vine después de que se había muerto Oyarzábal, pero vine a una conferencia en donde Greff, este edificio, el de juntos se llama Greff, Oyarzábal, Jorge Flores y otros más hablaron de trompos. Y entonces le dije a Oyarzábal, los trompudos, y él me dijo, ¿usted también? Juan Manuel Lozano es otro profesor que ya murió de la Facultad de Ciencias. Vino aquí a presentar el libro de rotaciones de Eduardo Piña y me preguntó, ¿de dónde sacaste esa fórmula de que R punto es R por omega cruz? Ah, pues estaba en un libro que me recomendó el doctor Lozano. O sea, un libro que él me recomendó. ¿Cómo? ¿Cuál libro? El Fraser, Duncan y Collard, de matrices. Ah, qué barbaridad. Él me había recomendado el libro, pero no lo había leído bien. Gracias. Al contrario
¿Vale? ¿Les quiero mostrar el video? Pues, si da tiempo, mostramos el video, pero no sé si pueda ver. Hay que apretar esto. ¿Otra vez? No, hay que borrar. Hay que abrir un video, ¿eh? El inercial me gusta más. ¿Por qué me gusta más? Así es como se ven los cuerpos cuando se mueven. ¿Cuál es el divisor de pi? Ese es el ángulo gamma. Le doy 5, entonces le doy dividir 180 entre 5 es 36, gamma igual a 36. Y luego la E0, me pide la E0 y le digo es menos 0.3 o 34. Lo calcula, o sea, lo hace para cualquier tipo de dos parámetros, lo calcula. Y ahí está el movimiento. El video lo fabrica con las fórmulas de Eduardo Piña el profesor Eduardo Virueña del Politécnico, que es el profesor que ha hecho el video que está en la televisión, donde se mueve la rueda del escudo del Politécnico. Es un asesor en computación, es un profesor de computación. Entonces, este es el sistema inercial, es la matriz de rotación, los tres vectores unitarios que forman la matriz de rotación. Fíjense que rojo da la vuelta completa, y lo mismo verde o amarillo. El azul, en cambio, está dando una vueltecita. Este no es todo el movimiento. Además de este movimiento hay una velocidad angular alrededor del eje, del sistema inercial. Y ustedes pueden ver un video parecido, real, de la NASA o de los rusos. Ellos han grabado cómo se mueve una cierta llave formada por dos cilindros que desatornillan, y al acabar de desatornillarla la sueltan, y entonces, como se está desatornillando, agarra una velocidad angular constante en esa dirección. Pero al mismo tiempo la llave empieza a dar vueltas periódicamente. Este es el movimiento periódico, el del verde da vueltas de un lado y de otro, vean ustedes. Le falta el movimiento de rotación. Eso está mal explicado en las explicaciones de la red. Y aquí ya se los expliqué. Es simplemente aplicar las fórmulas y dibujar. Ese video que está hablando, bueno, ¿Ese qué? Del video que está hablando, la explicación se le atribuyen a algo que se llama el teorema del eje intermedio. Sé y digo que está mal. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿A qué se refiere? Si se acuerda del dibujo que tenía Euler, tenía rueditas y una separadas por dos cruces. Ellos suponen, ¿verdad?, que el movimiento está cerca de esas dos cruces. Eso no tiene que ver con esto, porque eso es en el sistema anclado. Esto es en el inercial. En este inercial no hay esas dos curvas. Y corresponde ese movimiento a un movimiento que está lejos de esa cruz a la que se refiere la explicación. Entonces, yo creo que usted no me cree, pero le digo, está mal. Está mal la explicación, lo están explicando con algo que es mentira. Esta es la explicación correcta. Vea usted cómo se voltea totalmente el cuerpo. La roja está en el sentido totalmente contrario. Ahorita la verde va hacia allá, y ahorita que venga la roja acá, la verde va hacia el centro, hacia ustedes. La azul es la que está recorriendo y los otros dos una cruz.
El programa de Eduardo, de mi tocayo Virueña, permite que se mueva. De lado se ven cruces, por arriba se ven círculos. Entonces es la manera de conocer mejor las curvas. Esto no lo encuentran en ningún lado. Es colaboración de la UAM y del Politécnico y no está en la red. Está solo en lo del profesor Virueña y del profesor Piña. Ahora déjenme que ponga en el sistema del cuerpo, son las mismas, puse cerca de 5, no importa mucho, menos, algo así como eso. Esto es en el sistema anclado, es la misma matriz de rotación, pero en un caso vemos las filas y en otro caso ya no. En otro caso vemos las columnas aquí, los movimientos vean que son el verde y el azul ahora hacen sillas de caballo. Y el rojo es el momento angular, que es el que yo dibujé con 2 cruces y muchas rueditas. Está la ruedita y está muy lejos de la cruz. La explicación es para el caso del intermedio, es inestable y se mueve así. No es cierto. No, sí, ahorita lo vi No cuando... es cierto. Cuando lo rotó a un eje, ahí sí se ve. Es muy distinto. Este es el movimiento visto desde el cuerpo. Visto desde el cuerpo, sí hay esos 2 cruces. En mis transparencias hay esas 2 cruces. Es cierto. Cerca de eso, el movimiento es violentamente inestable. Y no es periódico. Ya muy cerca de la de esa, hay una solución fija y que no se mueve inestable y una solución que ya no es periódica, porque como tiene que ser única la solución, se tarda un tiempo infinito en llegar y nunca llega al punto de equilibrio. O sale del punto de equilibrio por la inestabilidad y se tarda muchísimo en llegar al movimiento. Entonces, no es cierto que está cerca de la X, lo que yo digo. El eje intermedio es la X. La X se cruza en el eje intermedio. Es el inestable. ¿Cuáles son los estables? El que está aquí arriba, alrededor, que hace una ruedita chiquita, o el otro que hace otra ruedita chiquita. Esos son estables. Y donde se cruzan es el inestable. Bueno, este ni está cerca de uno ni del otro. Es intermedio entre el estable en la dirección X o Z y el intermedio, que sería el inestable. La explicación es falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Estarán equivocados los científicos, ingenieros de la NASA? No. Lo que pasa es que no quieren que se divulgue y para la gente le dicen cosas falsas. Y la gente lo toma como si fuera verdad. Y por eso necesitamos estudiar, porque no todo nos lo van a regalar ni a enseñar, nos van a cobrar y no nos lo van a explicar para que nosotros nos lo hagamos. Y si le digo, esto no está en ningún lado. Sí hay algo de la interacción esfera-elipsoide, es esta, da lugar a esta curva. Esa curva la podemos ver desde arriba, se ve como una elipse. Y vean las sillas de caballo cómo se ven así como cuadradas, un poco rectangulares. Pero una va hacia abajo y otra hacia arriba, de abajo y hacia arriba. Y esta es similar, una para arriba y otra para abajo.
Y solo cuando las movemos con los trucos es cuando vemos que son sillas de caballo. Son las otras dos patas de la matriz de rotación. Y este es el eje de rotación. Y además de este movimiento, hay una velocidad angular constante alrededor del eje rojo. Eso es extra. Esto es el sistema fijo al cuerpo. El otro es el inercial. Y el inercial es el que vemos No, es en la cápsula. Sí, El que se ve es el inercial. sigue la rotación ahorita en el... Y usted vio que realmente hace el movimiento que hace la llave. Sí. ¿Por qué? Pues cambian muy poco al cambiar las parámetros. Solo en valores extremos el comportamiento es diferente. Aquí no ve usted que suceda lo que sucede en el inercial. Y para nada tiene que ver la cruz de este con la cruz del inercial, que son dos ejes diferentes.